Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal del Guardalibros. Soy Cristian y hoy les vengo a hablar de un libro especial para comprender e introducirse a la literatura japonesa. Varias personas me han comentado en mi canal de Instagram que les cuesta muchas veces comprender la literatura japonesa, ya sea por los temas que trata o por cómo los escritores y las escritoras narran sus historias. A varias personas les cuesta introducirse, entender ciertos conceptos, ciertas referencias intertextuales, ciertas referencias culturales. Por lo que me decidí a hacer un pequeño video hablando de este libro que básicamente ayuda, ¿no es cierto?, posibilita, entrega ciertas claves para entender un poquito más y disfrutar más de la literatura japonesa. Y estoy hablando de El elogio de la sombra del gran Junichiro Tanizaki, publicado en 1933. Y en verdad les pido que no teman a este libro, no es un manual, no es un paper estrictamente riguroso como los conocemos en el siglo XXI, sino que más bien son ciertas meditaciones, ciertas reflexiones de Tanizaki acerca del momento en que estaba viviendo él y sus contemporáneos en el Japón, ¿no es cierto?, que estaba viviendo el influjo de Occidente. Y no podemos hablar de este libro sin primero hacer un breve repaso por la vida de Junichiro Tanizaki. Tanizaki es de los grandes escritores japoneses del siglo XX. Él nació en 1886 y falleció en 1965, y sus primeros trabajos estuvieron fuertemente influenciados por la modernización de las letras japonesas, por el influjo de Occidente. Sin embargo, al correr de los años y por la experiencia que acumuló luego de traducir varias veces el Genji Monogatari, esta obra clásica del periodo Heian del Japón, ¿no es cierto?, como el siglo X, siglo XI, le permitió volcar su mirada hacia las letras tradicionales de su país. Y una obra esencial para entender este cambio, ya sea en la forma de escribir de Tanizaki y los temas que trató, contextualizado en los tiempos de cambio de Japón, es Las Hermanas Makioka, una obra que también les recomiendo mucho si tienen la oportunidad de leerlo. Y hablando del contexto, básicamente la relación con Occidente en el Japón de finales del siglo XIX y principios del siglo XX tiene que ver mucho con que se empezaron a importar costumbres, tecnología, formas de vivir, de relacionarse que eran ajenas a lo propiamente tal japonés. Recordando que antes del periodo Meiji, Japón estuvo cientos de años encerrado como isla que es. Por ende, habían como ciertas costumbres, ciertas formas de hacer las cosas que estaban muy arraigadas como en la identidad japonesa. Y es ese mismo contexto que Tanizaki nos trae a colación en este pequeño libro. Ya claramente Tanizaki viviendo en las décadas posteriores a la restauración Meiji, pero todavía sintiendo su influjo, es decir, el aceleramiento, la tecnología importada, entre otras cosas. Y la forma que tiene Tanizaki de un poco introducirnos a esta tensión entre la luz y la sombra, es decir, entre Occidente y Japón, es a partir de aquellos lugares comunes que todos los seres humanos de una u otra forma hemos habitado. Los retretes, las casas, los utensilios que diariamente utilizamos para tomar té, para comer, etc. En verdad es un texto que, insisto, no es complejo de leer y entrega claves, herramientas para después leer quizás con un poco más de gusto, con un poco más de entendimiento, autores tan importantes como Kawabata, como Mishima, al mismo Tanizaki, o incluso aproximarnos a obras tan importantes como el Genji Monogatari. Tenemos que conceptualizar cómo entiende Tanizaki la luz asociada a Occidente. Tiene que ver con que Occidente históricamente ha revelado los misterios a partir de la luz, ha higienizado ciertos objetos, ciertas experiencias, ciertas situaciones, o ha revelado. Ya todos nos acordaremos un poco, ¿no es cierto?, que en Occidente se utiliza mucho la claridad como para incluso graficar ciertas situaciones de sublimación. En cambio, Tanizaki nos conversa de que en Japón la forma de relacionarse tiene que ver mucho con la sombra, con no revelar el misterio, sino que captar pequeñas señales implícitas o que muchas veces nos sugieren ciertos temas, pero que bailan, ¿no es cierto?, como en la oscuridad. Alumbrar excesivamente todo
no genera una experiencia que nos podría llevar a cierta revelación, sino que más bien el ocultamiento o solamente el desliz de cierta tela, de cierto objeto, nos permitirá muchas veces reflexionar, meditar o incluso imaginar un sinfín de situaciones. Y esto queda muy claro si uno relaciona el texto del Elogio y la Sombra con obras clásicas japonesas, como por ejemplo el gran Genji Monogatari, que es uno de mis libros favoritos, en donde los cortesanos que están representados por Murasaki Shikibu, perteneciente a la era Heian, no hablan muchas veces de forma directa, sino que se relacionan por medio de poemas sugerentes que apuntan, ¿no es cierto?, a ciertas condiciones del clima, a ciertas condiciones de la vestimenta para expresar emociones, sentimientos, etc. Se comunicaban estos poemas muchas veces por medios de carta que tenían que estar perfumadas con cierto tipo de aromas según la ocasión o lo que uno quería comunicar. Incluso llevaban ciertas ramas, ¿no es cierto?, de ciertos árboles o flores como para acompañar el mensaje sugerente que se quería entregar. O si uno quiere conectar lo que comenta Tanizaki al respecto de la sombra con obras de Yasunari Kawabata, uno recordará que el gran escritor del siglo XX japonés evocaba ciertas imágenes a partir del silencio, a partir de detalles implícitos, a partir de condiciones del clima, a partir de objetos como por ejemplo el Mil Grullas, donde hay toda una historia que gira en torno a la ceremonia del té, o a partir de los kimonos que aparecen en su libro Kyoto, y así uno podría estar recordando un sinfín de episodios de Kawabata que están muy relacionados con lo que Tanizaki nos describe en el Elogio de la Sombra. Resumiendo, el Elogio de la Sombra nos dice 5 claves, que esto es básicamente mi lectura, mi resumen personal acerca del texto, y que lo primero tiene que ver con entender la sombra, la oscuridad como belleza, ¿ya? No solamente lo que está alumbrado o lo que irradia luz significa belleza o iluminación, sino que la sombra también puede contener la posibilidad de experimentar cierta revelación vinculada con el juego, ¿no es cierto?, de las sombras, de las siluetas, con aquello que se atisba, no completamente, pero sí que ya nos sugiere ciertas formas que están a la espera de descubrirlas. 2. El valor de lo indirecto y lo que se sugiere. Las obras japonesas tienen que entenderse bajo esa matriz, de que muchas veces no van a revelar algo de forma explícita o de forma directa, sino que hay que atisbar qué es lo que nos está diciendo directamente con las palabras, sino que con las imágenes, con los silencios, con la penumbra. 3. Tanizaki también nos habla que la sombra está vinculada al paso del tiempo, es decir, cómo a partir de las señas del tiempo, las grietas, las roturas, las fisuras, donde se involucra no una imagen reluciente y lisa, sino con grietas, sino con ciertas formas que se dibujan a partir del tiempo, uno puede encontrar belleza. 4. La armonía con el espacio. Uno recordará que la mayoría de las muy buenas obras japonesas están vinculadas con el tiempo, con el clima, con la naturaleza, con los espacios dispuestos. Es decir, la belleza no es algo que está aislado, sino que conversa, se dialoga, se tensiona, se relaciona con aquello que la rodea, es decir, es un conjunto. Y quinta idea para entender el Elogio de la Sombra es que sorpresivamente Tanizaki no utiliza un tono radicalmente crítico o de rechazo hacia la modernidad que traen los elementos de Occidente, sino que más bien plantea preguntas, ciertas meditaciones que no alcanzan hasta el día de hoy, que tiene que ver qué pasa cuando una cultura de cientos de años acostumbrada a hacer las cosas de cierta forma, en este caso la cultura japonesa y por ende la literatura japonesa, vinculada a la sombra, ¿no es cierto?, a lo sugerente, a la penumbra, es iluminada, ¿ya? Y hay que entender nuevamente, como lo dije al principio del video, que se pasó a utilizar ciertos artefactos, ya sea en la ciudad o adentro de las viviendas, que posibilitaban el juego de las siluetas
iluminar todo de forma excesiva. Esto claramente trae consigo ciertos cambios en la estética, en la forma de entender el arte y entender la vida. Y esa es una pregunta que muy bien plantea Tanizaki a lo largo de todo su ensayo y que nos permite a nosotros meditar, reflexionar acerca de lo mismo. Básicamente, el elogio de la sombra nos conversa de que la oscuridad, la sombra no oculta, no es que no dice nada, sino que profundiza, nos permite un poco imaginarnos ciertas nuevas formas. Ese es un poco el mensaje de Tanizaki y la pregunta acerca de cómo esta forma de entender la vida misma está en tensión con los avances o las cosas no tan buenas que trajo Occidente a Japón. Es un texto importante, lo sugiero mucho como para aquellos que les interesa adentrarse un poco más en la literatura japonesa, entender un poco más, personas que se plantean preguntas, ¿no es cierto? Que tienen este bichito de la inquietud de un poco picar un poco más fino cuando leemos a Kawabata, insisto, a Akutagawa, al mismo Tanizaki, o autoras incluso como contemporáneas que sí están conversando o incluso están discutiendo con Tanizaki y con los contemporáneos de este escritor. Espero que haya sido un video que les haya gustado, que les sirva. Déjenme en los comentarios si alguna vez leyeron El elogio de la sombra, si han leído otro tratado de estética japonesa. Yo traje este porque creo que está escrito de una forma en que todos y todas podemos entenderlo, es importante. Hay otros libros, ¿no es cierto? Como el libro de Carlos Rubio, que es en verdad un maestro, ¿no es cierto?, español acerca de la literatura japonesa, que también podría traer a colación, pero en verdad me decanté por Tanizaki, porque aparte se introducen también en un gran autor, donde ya puedo recomendar Las hermanas Makioka, La llave, Diario de un viejo loco, que son sus novelas, son muy buenas. Así que espero nuevamente que les haya gustado el video. Si les gustó, claramente suscríbanse, denle me gusta, dejen algún comentario y ya nos estaremos viendo en otro video del Guardalibros. Que les vaya muy bien, cuídense.